Buenas noches a todos. El día de hoy les traemos la charla de microscopía ginecológica a cargo de Juan Pablo Pineda Zanabria, estudiante de noveno semestre y presidente de investigación del OJIC de la Universidad Militar. La tutora a cargo es la doctora Natalia Archila, médico cirujano de la Universidad El Bosque, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, quien actualmente trabaja en el Hospital Regional de la Orinoquía en Yopal Casanare, en la unidad de obstetricia. Les recordamos que a lo largo de la charla vamos a enviar el chat, el link para la asistencia para que por favor estén pendientes. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Entonces vamos a hablar sobre microanatomía ginecológica o anatomía microscópica ginecológica o histología ginecológica, como le quieran llamar. Como bien lo mencionaba Ana, pues yo me llamo Juan Pablo Pineda, soy estudiante de noveno semestre de la Universidad Militar y esta charla la construí bajo la tutoría de la doctora Natalia Archila, médica ginecóloga y obstetra. Entonces, primero vamos a hacer un resumen muy breve para recordar algo de las estructuras anatómicas que vimos en la charla anterior. Entonces tenemos que el sistema genital femenino se va a componer por unos órganos genitales internos y externos. Dentro de los externos va a estar el monte del pubis, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo del orificio de la vagina, el clítoris, el meato uretral. Y dentro de los órganos internos, entonces vamos a tener el ovario, la trompa de falopio o la tuba o la trompa uterina, el útero con su cuerpo y su cuello, y finalmente la vagina. Entonces ya dando inicio al tema, entonces tenemos que en el ovario se va a tener una región cortical en la que se van a ubicar todos los folículos ováricos que van a estar distribuidos en el estroma ovárico, que va a tener bastante tejido conectivo y fibras musculares dispersas. La médula ovárica durante el desarrollo embrionario estaba llena de folículos ováricos, pero más o menos hacia el sexto o séptimo mes del desarrollo, esos folículos degeneran, esos folículos primordiales, y dejan una masa de tejido conectivo laxo con abundantes vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. La superficie del ovario va a estar cubierta por un tejido cúbico simple un tejido epitelial cúbico simple que se va a llamar que se va a llamar epitelio germinativo. Este epitelio germinativo no tiene nada que ver con su nombre, sino que es más una connotación histórica, porque antes se creía que las células germinativas migraban o se originaban en ese epitelio germinativo. Sin embargo, ahora se sabe que migran desde el epiblasto al saco vitelino, más o menos hacia la segunda semana del desarrollo, y luego van a pasar a las gónadas. Este epitelio germinativo va a estar en continuidad con el mesotelio del mesovario, pues para digamos, formar la serosa de lo que se podría llamar la serosa del ovario. En este corte histológico tenido con hematoxilina y eosina podemos ver múltiples folículos primordiales, sobre todo en esta área, y uno que otro folículo primario, y aquí abajo un folículo bastante grande que no se puede determinar con exactitud si es un folículo secundario o un folículo maduro, pero ya vamos a especificar un poco más en esa parte del desarrollo folicular. Tenemos que cada uno de los folículos va a tener un único ovario, va a contener un único ovario, y el tamaño de esos folículos va a ser proporcional al grado de maduración que tengan, de tal manera que pues entre más inmaduro sea el folículo, más pequeño, y entre más maduro va a ser más grande, como por ejemplo podemos ver así. Eh, durante la vida fetal se dieron las etapas iniciales de la ovogénesis para multiplicar la cantidad de ovogonias, y luego ya en la pubertad y con cada ciclo menstrual se van a reclutar más o menos unos 15 a 20 folículos, de tal manera que esos folículos van a madurar, y en la mayoría de los casos solamente uno va a alcanzar la madurez total, va a liberar el óvulo que contiene, mientras que los otros folículos que se reclutaron en ese ciclo menstrual van a degenerar. Bueno, entonces, en cuanto a los folículos primordiales, esta es la forma más inmadura que podemos encontrar después del nacimiento.
Estos folículos primordiales van a estar compuestos, por supuesto, por el óvulo, y el óvulo va a estar rodeado por una capa de células foliculares, una capa única de células foliculares que van a ser planas, van a ser bastante pequeñas y van a estar rodeadas en conjunto todo por una membrana basal que está aquí ilustrada en rojo. Como les mencionaba, el folículo pues, va a estar ubicado en el estroma ovárico, que va a tener sus células del estroma ovárico. Y en estos dos placas histológicas podemos ver múltiples ovarios, podemos reconocer varios ovarios, varios óvulos, que van a estar rodeados por una capa única de células foliculares, como se puede ver en este esquema. Cuando el folículo primordial se recluta durante un ciclo menstrual, entonces ese folículo deja de ser folículo primordial y pasa a ser un folículo primario, en donde las células foliculares van a proliferar, van a volverse cúbicas y van a aumentar en su tamaño. El óvulo va a aumentar de tamaño también y va a producir unas glicoproteínas sulfatadas ácidas que va a secretar hacia el exterior, formando la zona pelúcida, que aquí se puede ver con una línea roja. Esas glicoproteínas van a ser importantes para el momento de la fecundación, que son la ZP1, la ZP2 y la ZP3. La ZP3 va a ser el receptor para el espermatozoide y va a desencadenar la reacción acrosómica cuando el espermatozoide se une a esa glicoproteína. La ZP2 parece que que actúa como un correceptor para el espermatozoide, y la función de la ZP1 realmente no se conoce muy bien en la actualidad. Bueno, estos dos cortes histológicos igualmente podemos ver unos folículos primarios en donde se observan los óvulos, si me creen, de mayor tamaño, porque pues no hay forma de compararlo con un primordial que esté en el mismo corte, pero pues el óvulo va a estar más grande, aquí no se alcanza a distinguir muy bien, pero idealmente se podría ver la zona pelúcida alrededor, que ya ahorita en la siguiente diapositiva les muestro, y alrededor del óvulo vamos a tener las células foliculares, que por la cantidad de núcleos podemos ver que son bastantes, que tienen una conformación cúbica, y luego, ya a medida que ese folículo primario va madurando, las células foliculares van a empezar a proliferar, no solamente para ocupar la superficie del óvulo en crecimiento, sino también para formar varios estratos que van a formar en conjunto el estrato granuloso, y esas células foliculares van a pasar a llamarse células de la granulosa. Aquí se ve con mucha mayor claridad la zona pelúcida, que es esta área teñida que está bien pegadita al óvulo. Y ya a medida que esas células de la granulosa van a seguir proliferando, las células del estroma también van a empezar a proliferar y van a formar la teca folicular. Esa teca folicular, que va a estar rodeando al folículo en desarrollo, va a formar dos capas, una teca interna y una teca externa. La teca interna, la capa más cercana al folículo, y se va a conformar por unas células de la teca, por unas células que se van a llamar células de la teca, que van a tener una expresión alta de receptores para hormona luteinizante en sus membranas. Ese receptor, cuando se le une el ligando, va a inducir la síntesis de precursores para estrógenos en las células de la teca interna, y esos precursores van a salir de las células, van a pasar al estrato granuloso, en donde las células de la granulosa que sí tienen aromatasa, al contrario de las células de la teca interna, pasar o metabolizar esos precursores de estrógenos en estrógenos. En cuanto a la teca externa, esta va a estar formada especialmente por varios leiomiocitos y también por cantidades abundantes de tejido conectivo. Cuando la cantidad de estratos de este estrato granuloso alcanza más o menos unos 6 a 12, van a empezar a formarse unas cavidades llenas de líquido que empiezan a confluir en una única, que se va a llamar el antro o el antro folicular. La aparición de ese antro va a diferenciar este folículo de los demás y va a pasar a denominarlo como un folículo secundario o un folículo antral. En ese momento el óvulo pues ya alcanza un tamaño máximo, un diámetro máximo de más o menos 125 micrómetros. A medida que ese antro folicular va creciendo,
el óvulo se empieza a desplazar hacia uno de los bordes del folículo y pues adquiere, como se puede ver aquí en este corte, una posición más excéntrica. Eh, el antro se va a producir o se va a generar como consecuencia de la producción de hialuronano por parte de las células de la granulosa, que es este material que está teñido aquí. Ese hialuronano, recordemos que es un glicosaminoglicano que genera una presión oncótica muy elevada que va a generar la acumulación de líquido de agua en este antro, y por eso pues va a favorecer el crecimiento del antro folicular. Ya a medida que ese antro va creciendo, entonces va a desplazar todavía más el óvulo con algunas células de la granulosa y se forma un acúmulo en uno de los bordes del folículo que va a contener células de la granulosa, el óvulo, y ese óvulo va a estar, como siempre, rodeado por otra capa de células de la granulosa. Ese conjunto de células se va a llamar el cúmulo óforo, y estas células de la granulosa que están rodeando al óvulo van a generar unas evaginaciones que van a invadir la zona pelúcida e incluso en algunos casos van a invadir el citoplasma del óvulo de tal manera que se comunican con él por medio de gap junctions. Eh, Finalmente, pues el folículo va a dejar de crecer gracias a la secreción del péptido inhibidor de la maduración ovocítica que es producido por las células de la granulosa, y pasa de medir inicialmente 0.2 milímetros a más o menos 1 centímetro o incluso más en algunos casos. Al momento de la ovulación, pues el flujo sanguíneo en la superficie del ovario sobre la cual se encuentra ese folículo maduro va a cesar el flujo sanguíneo, y en donde se encuentra ese folículo, esa pequeña zona, se va a protruir y se va a llamar el estigma folicular o la mácula pelúcida. Ese, esa área del ovario que está protruyendo se va a romper y va a liberar al óvulo hacia las tubas uterinas para que continúe su trayecto hacia el interior del útero. Justo en el momento en el que se da la ovulación, las fimbrias de la trompa de falopio van a dirigirse al área en donde se encuentra esa mácula pelúcida para que cuando se dé la ovulación, cuando se rompa, cuando se libere el óvulo, barran hacia el interior de la tuba uterina y el óvulo pueda ingresar a la luz de la tuba y pueda llegar a la cavidad uterina. Cuando el antro se abre y se libera el óvulo, las paredes del folículo van a colapsar hacia la cavidad folicular por esa reducción de la presión intrafolicular, y se va a producir digamos, una estructura por la ruptura de los capilares o de los vasos de la teca interna que está, como les decía, está altamente vascularizada, y se van a romper hacia el interior de la cavidad y va a generar el cuerpo hemorrágico. Más adelante se va a producir el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se produce mediante un proceso llamado luteinización que lo van a sufrir las células de la granulosa y las células de la teca. En este proceso, las células van a aumentar de tamaño, van a tener inclusiones lipídicas, va a aumentar su cantidad de retículo endoplásmico rugoso y también la cantidad de mitocondrias, que son características, todas estas son características de las células productoras de esteroides. Las células de la granulosa van a pasar a llamarse células luteínicas de la granulosa y van a producir estrógenos, progesterona e inhibina, y las células de la teca van a pasar a llamarse células luteínicas de la teca y van a producir andrógenos y progesterona. Estas hormonas en conjunto van a inducir unos cambios en el endometrio para que esté preparado para la implantación en caso de que haya fecundación. Eso, digamos, esa parte de la fisiología la vamos a abordar en otras charlas más adelante, entonces no me voy a detener mucho en eso. Si la fecundación y la implantación no se producen, entonces se va a generar el cuerpo lúteo de la menstruación, que pues va a darse en ausencia del estímulo de HCG que se daría en la situación contraria, si se hubiera dado la fecundación. Este cuerpo lúteo de la menstruación se va a producir por la degeneración de las células que formaban el cuerpo lúteo, que van a empezar
a llenar su citoplasma de lípidos, van a reducir su tamaño y van a sufrir autólisis, formando así el cuerpo albicans. Histológicamente, ese cuerpo albicans pues va a aparecer un conglomerado de material hialino, como vemos aquí en este corte. Por otro lado, los folículos, los otros folículos que se reclutan en ese ciclo menstrual y que no alcanzaron la madurez van a degenerar de una forma similar al cuerpo albicans para formar unos folículos atrésicos. Esos folículos atrésicos son, como les decía, una especie de cuerpo albicans, pero mucho más pequeños. Y vean aquí en esta imagen cómo hay una banda de células de la teca interna que continúa intacta a pesar de la atresia folicular. Estas células de la teca estrógenos. Estos grupos celulares se van a llamar glándulas intersticiales y van a encontrarse más comúnmente durante el primer año de vida y el inicio de la pubertad, lo que va a concordar con los dos momentos en la vida en los que hay mayor cantidad de atresia folicular. También se cree que esas glándulas intersticiales van a jugar un papel importante en que va a contribuir al desarrollo de las características sexuales secundarias al inicio de la pubertad. Bueno, ya en cuanto a las tubas uterinas, entonces tenemos que estas van a tener una estructura muy similar o una pared muy similar a la de la mayoría de las vísceras huecas y van a tener su serosa, su muscular y su mucosa. La serosa va a estar conformada por el mesotelio peritoneal y va a tener una capa de tejido conectivo laxo. La muscular va a tener dos capas, una circular interna más gruesa, que está distribuida de forma circunferencial a lo largo de la trompa, y otra longitudinal externa, que va a ser más delgada que la otra capa. En cuanto a la mucosa, esta, como pueden ver, pues va a tener múltiples pliegues longitudinales en toda la extensión de la superficie de la trompa, y van a ser más prominentes hacia la ampolla y en el istmo. El epitelio que recubre esta mucosa va a ser de tipo cilíndrico simple, con células tanto ciliadas como no ciliadas, pero no es que sean dos tipos celulares distintos, sino que más bien son una sola célula en dos estados funcionales diferentes. Las células ciliadas van a tener sus cilios que van a barrer en dirección a la cavidad uterina para transportar al óvulo hacia la cavidad uterina, y las células no ciliadas o células en tachuela, que también les dicen, son células que producen, que secretan líquidos y nutrientes para que el óvulo no vaya a morir durante su paso por la trompa. En cuanto al cuerpo uterino, entonces tenemos que la pared va a estar compuesta por tres capas: un endometrio, que va a ser la mucosa del útero, un miometrio, que es muchísimo más grueso que el endometrio. Este se va a componer de fibras musculares lisas, y se va a, digamos, a dividir en tres capas: una media bastante gruesa, que va a tener una distribución circunferencial alrededor del útero, y otra interna y otra externa, que van a tener una distribución longitudinal paralela al eje mayor del útero y van a ser mucho más delgadas. Y finalmente el perimetrio, que se va a continuar con la membrana peritoneal y consiste en el mesotelio de una capa de tejido conectivo laxa. A lo largo de la vida fértil, el endometrio va a sufrir algunos cambios cíclicos que van a estar coordinados con la maduración folicular. Cada ciclo menstrual va a iniciar con el primer día de sangrado, que representa el desprendimiento del estrato funcional del endometrio, y eso va a ser en el caso en que no haya implantación de un óvulo fecundado, y luego se va a continuar por una nueva fase de regeneración de ese endometrio a partir del estrato basal, que no se desprende durante la fase de menstruación. Durante el ciclo menstrual, el grosor del endometrio va a variar más o menos de 1 a 6 milímetros y va a estar revestido por un epitelio cilíndrico simple, que va a tener células ciliadas y células secretoras.
las células secretoras van a ser más abundantes en las glándulas uterinas, que son una invaginación del epitelio dentro del estroma endometrial, que van a ramificarse en sus extremos y van a aumentar el área de superficie del endometrio. En cuanto a la parte vascular uterina, pues recordemos, esta también va a sufrir algunos cambios durante el ciclo menstrual. Recordemos que la arteria uterina va a dar más o menos unas 6 a 10 arterias arcuatas que se van a estomosar entre sí y van a dar las arterias radiales, que como su nombre lo dice, se disponen de manera radial alrededor del útero y van a ingresar el estroma unas arterias que van a irrigar el estrato basal, mientras que la arteria radial continúa enrollándose para las arterias espirales o arterias espiral. Y finalmente, en el estrato funcional dan múltiples ramas que forman un lecho vascular bastante denso, en el cual se van a formar unas lagunas, que son como espacios dilatados, espacios vasculares dilatados, que pueden contener tanto sangre arterial como sangre venosa. En cuanto al endometrio, pues este va a sufrir algunos cambios sí, algunos cambios durante el ciclo menstrual que se pueden dividir en una fase proliferativa, en una fase secretora y en una fase menstrual. En la fase proliferativa va a ocurrir a la par de la maduración folicular y va a ser mediada por la producción de estrógenos ováricos. Al inicio de la fase proliferativa solo vamos a encontrar el estrato basal y va a consistir, como su nombre lo dice, en la proliferación de las células epiteliales, la proliferación de las células del, eh, bueno, del mesénquima, o bueno, el parénquima, bueno, y también la proliferación de la vasculatura con el objetivo de reconstruir esas glándulas que se desprendieron durante la fase menstrual. En cuanto a la fase secretora, esta va a ser mediada por la progesterona y va a iniciar más o menos 1 o 2 días después de que se da la ovulación y va a consistir en un mayor crecimiento de las glándulas y un aumento de su diámetro a costa de la acumulación de secreciones en su luz, que pues va a ser, digamos, característico por la fase secretora. Esa secreción va a ser importante porque contiene los nutrientes necesarios para que se pueda dar un desarrollo adecuado en caso de que haya implantación. Esta fase secretora, digamos que le da el crecimiento al endometrio no tanto por hiperplasia, sino más por hipertrofia de las células epiteliales, por aumento de la vasculatura y por el aumento del edema endometrial. Y finalmente ya tenemos la fase menstrual, que va a iniciar una vez el cuerpo lúteo cesa su producción hormonal, más o menos unos 10 días después de que se dio la ovulación, en los casos en que no haya fecundación ni implantación. Y cuando se reduce esa concentración hormonal que produce el cuerpo lúteo, las arterias espirales van a contraerse de tal manera que generan una isquemia en ese estrato funcional del endometrio y esa isquemia va a producir que haya una menor secreción, una menor cantidad de secreción y también va a reducirnos el edema intersticial. Ya más o menos unos 2 días después de que sea eso, se va a producir el desprendimiento del epitelio de revestimiento superficial y la rotura de los vasos que estaban en ese estrato funcional del endometrio. Cuando se comienzan a desprender esos fragmentos de endometrio, va a producirse el sangrado menstrual hasta que solamente quede el estrato funcional en el endometrio, más o menos unos 3 a 5 días después. Bueno, ya en cuanto al cuello uterino, que tiene digamos, unas características más particulares que lo diferencian un poco del resto del útero. Comparado con el cuerpo del útero, va a tener más tejido conectivo, va a tener menos músculo liso y va a tener una mayor abundancia de fibras elásticas. La mucosa del cérvix va a ser menos gruesa, va a tener más o menos unos 2 a 3 milímetros de grosor,
mientras que el endometrio, como les mencionaba, puede llegar a medir hasta 6 milímetros de grosor. Las glándulas del cérvix van a ser más grandes, no hay arterias en espiral en el cérvix. Los cambios, los cambios inducidos por el ciclo menstrual van a ser un poco más sutiles y la mucosa del cérvix no se va a desprender durante la fase menstrual. Las glándulas cervicales, que son estas que vemos aquí, los espacios blancos corresponden a la luz de esas glándulas, y estas dos también son un aumento de este recuadro. Las glándulas cervicales van a ser las que más cambios van a sufrir durante el ciclo menstrual, de tal manera que más o menos hacia la mitad del ciclo y concordando o coordinándose con la ovulación, van a secretar una cantidad mayor de moco que va a ser menos viscoso que de lo normal, de tal manera que se va a facilitar la migración de los espermatozoides hacia la cavidad uterina, aumentarnos así la probabilidad de fertilización o de fecundación. Cuando estas glándulas cervicales se obliteran, se van a producir unas estructuras como estas que vemos aquí, que van a ser los quistes de Naud. Esos quistes no tienen una relevancia clínica significativa a menos que produzcan un crecimiento importante del cuello uterino. El ectocervix que vemos aquí va a estar recubierto por un tejido epitelial plano, no estratificado, no queratinizado, y se va a encontrar con el epitelio del endocervix en la zona de transición, en donde aquí se nota bastante ese cambio abrupto en la arquitectura epitelial, en donde se pasa el endocervix, que es, digamos, la parte más interna o la parte del cervix que está proximal al cuerpo del útero, se pasa de ese epitelio cilíndrico simple, secretor, que tiene glándulas, como pueden ver aquí en esta microfotografía con menor aumento, en donde el ectocervix no tiene ninguna glándula, el endocervix sí tiene glándulas, y pasa en la zona de transición a el epitelio del ectocervix, que es la porción del cuello que se proyecta hacia la vagina, que pues va a estar recubierto por su epitelio plano estratificado no queratinizado. Esa zona de transición macroscópicamente se puede observar en las mujeres en edad fértil, justo por fuera del orificio cervical externo, y en las mujeres que son menopáusicas o que no han tenido la pubertad, esa zona de transición se va a encontrar dentro del conducto cervical. Bueno, ya en cuanto a la vagina, entonces tenemos que la vagina se va a extender desde el cuello del útero hasta el vestíbulo vaginal y va a tener una pared que se compone de 3 capas. Una mucosa, que va a tener unos pliegues transversales o circunferenciales abundantes y que va a estar revestida por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que va a ser empujado por unas papilas de tejido conectivo subyacente, como ven aquí, hacia la luz de la vagina. La muscular se va a dividir en 2 estratos, se va a organizar en 2 estratos mal diferenciados, mal definidos, que están hechos de músculo liso. Uno va a ser circular, interno, que no va a ser tan grueso, y el externo va a ser longitudinal, paralelo al eje de la vagina. Se va a continuar con el útero y va a ser mucho más grueso que el interno. Y finalmente tenemos la capa más externa, la adventicia, que se compone en 2 capas también. En una interna de tejido conectivo laxo con muchas fibras elásticas que le van a dar esa resistencia, esa elasticidad a la vagina, y otra capa más externa que va a tener una gran cantidad de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos y de nervios. Como ven aquí, no hay ninguna glándula, entonces, aunque en la mucosa vaginal no hay glándulas, esa mucosa sí va a estar lubricada gracias a la secreción de las glándulas uterinas que bajan desde el útero, pasan por el conducto cervical y llegan a la vagina y la lubrican. Digamos, dentro de un contexto sexual, va a haber lubricación adicional por parte de las glándulas de Skene y las glándulas de Bartolino que van a estar en la pared del vestíbulo, que ya vimos en la charla anterior. En cuanto a los genitales externos, estos en general van a estar recubiertos por un tejido epitelial plano, estratificado, muy similar al de la piel,
pero tiene algunas particularidades que hay que resaltar. Por ejemplo, el monte del pubis, que va a estar formado por una prominencia de tejido adiposo subcutáneo. Los labios mayores van a tener una cantidad abundante de folículos pilosos y también de glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Como vemos aquí, hay abundante cantidad de glándulas sebáceas. Eso en su cara externa o en su cara lateral. Mientras que en su cara interna, el único cambio que van a tener los labios mayores es que no hay absolutamente ningún folículo piloso. En cuanto a los labios menores, esos van a ser unos pliegues cutáneos pares que no tienen folículos pilosos, pero tienen unas glándulas sebáceas bastante grandes y van a tener un tejido conectivo con abundantes vasos sanguíneos y fibras elásticas. Y finalmente el clítoris, que va a ser una estructura eréctil formada por dos cuerpos cavernosos y un glande que también está hecho de tejido eréctil. Y ese tejido eréctil van a ser unos espacios vasculares amplios, irregulares, que van a estar revestidos por endotelio. Ya para terminar, entonces con glándulas mamarias, vemos que las glándulas mamarias van a estar formadas por unas unidades ductolobulillares que van a estar ubicadas en un estroma de tejido conectivo con una cantidad de tejido adiposo variable que va a depender de la edad de la mujer y de cada mujer. O sea, es diferente en cada mujer, pero y también cambia con la edad. Esas glándulas mamarias van a ser unas glándulas sudoríparas, apocrinas, tubuloalveolares modificadas, que se encuentran en el tejido subcutáneo. En una mujer adulta que no sea lactante, la mama se va a componer más o menos de unos 15 a 20 lóbulos que van a estar separados por bandas de tejido conectivo y se van a disponer de manera radial desde el pezón, como pueden ver aquí. Eh, la areola y el pezón van a estar recubiertos por un epitelio o revestidos por un epitelio plano, estratificado, queratinizado, muy similar al de la piel, pero van a tener más pigmento y ese pigmento va a aumentar durante la pubertad y durante el embarazo, además que también el pezón va a ser más prominente en esas dos etapas de la vida. En la areola vamos a encontrar unos haces de leiomiocitos que van a disponerse de forma radial, de forma circunferencial y de forma longitudinal paralelos a los ejes de los conductos galactóforos que van a permitir que el pezón se erecte en respuesta a varios estímulos. La superficie de la areola y del pezón va a tener una cantidad variable de glándulas sebáceas, como podemos ver aquí, por ejemplo, esta, que es un aumento del recuadro que aquí no sé si lo alcancen a ver, pero bueno, esta es una glándula sebácea del pezón. Y también en la areola vamos a encontrar unas glándulas que se ven como prominencias, que van a ser las glándulas de Montgomery. Esas glándulas son similares a las glándulas sudoríparas y producen una secreción lubricante que se cree que modifica el pH de la piel periareolar para que haya una proliferación bacteriana menor y el riesgo de infección sea todavía menor. En cuanto a los conductos galactóforos, entonces vamos a tener que van a estar recubiertos en su extremo más cercano a su abertura en el pezón, van a estar recubiertos por múltiples estratos de células epiteliales planas y a medida que vamos adentrándonos en el sistema de conductos, esa cantidad de estratos va a ir disminuyendo, de tal manera que a nivel del seno galactóforo ya ese revestimiento epitelial va a estar formado solamente por dos estratos de células cúbicas y ya más adelante va a ser únicamente un estrato, va a ser un tejido epitelial cúbico simple o cilíndrico simple. Entre ese tejido epitelial y la lámina basal vamos a encontrar unas células que son células mioepiteliales que se van a disponer de forma circunferencial alrededor de los conductos galactóforos y de forma longitudinal que su contracción va a favorecer la eyección de leche durante la lactancia. Estos lóbulos se van a subdividir en unas unidades que, digamos, aquí están ilustradas como unas
como unos abultamientos dentro de los lóbulos. Esas unidades se van a llamar unidades lobulillares de conducto terminal, que van a estar formadas o por alvéolos secretores en la mama lactante o por conductillos terminales, como aquí en la ilustración, en la mama inactiva. Esos alvéolos secretores o los conductillos secretores van a drenar en un conducto colector intralobulillar, que a su vez drena en el conducto galactóforo, y hay un estroma intralobulillar que va a delimitar esas unidades. Alrededor del estroma, pues vamos a tener tejido adiposo. Aquí en este corte histológico también se puede ver los conductillos terminales, el conducto colector intralobulillar y el conducto galactóforo rodeados, rodeada la unidad por un estroma intralobulillar y digamos, de una forma más externa del tejido adiposo de la mama. Bueno, cuando la glándula mamaria está inactiva, o sea, cuando no hay lactancia o no hay embarazo, el componente glandular va a consistir de todo de conductos, o sea, no va a haber alvéolos. Y la proporción de estroma va a ser muchísimo mayor con respecto a la proporción secretora, al tejido glandular de la mama. Las mamas van a sufrir una serie de cambios muy sutiles durante el ciclo menstrual. Por ejemplo, al inicio de la fase folicular, el estroma va a reducir su densidad y los conductillos van a tener, en algunos casos, van a tener una luz muy tenue, una luz de un diámetro muy mínimo. Luego, ya más adelante, durante la fase lútea, la altura del epitelio va a aumentar y el tamaño o el diámetro de los conductos también va a aumentar por el acúmulo de pequeñas cantidades de secreción en el sistema tubular. En esta eh, en esta, en esta fase, el tejido conectivo también se va a tornar un poco más edematoso y va a contribuir a la congestión mamaria que en algunas mujeres se puede ver durante el ciclo menstrual y va a generar algo de mastalgia cíclica. Y luego, ya más adelante, cerca del final del ciclo menstrual, cerca de la fase menstrual, se va a producir una involución de estas células epiteliales y apoptosis de algunas para volver a iniciar otra vez los cambios que les mencioné. Durante el embarazo, la mamá, por supuesto, va a tener unos cambios mucho más importantes. En el primer trimestre, los conductillos terminales van a proliferar, van a aumentar su longitud y van a ramificarse también, a la vez que las células epiteliales y las células mioepiteliales van a dividirse para permitir que el crecimiento de esos conductillos se dé. Durante el segundo trimestre, los alvéolos se van a diferenciar a partir de los extremos de esos conductillos terminales y el tejido conectivo intralobulillar se va a ver infiltrado por leucocitos. En esta fase, en este segundo trimestre, el crecimiento mamario sí va a darse sobre todo por el desarrollo alveolar. Ya más tarde, en el embarazo, en el tercer trimestre, los alvéolos van a empezar a madurar de tal manera que las células epiteliales van a adquirir una configuración más cúbica, en algunos casos van a tener unas células un poco más cilíndricas. Los núcleos de las células se van a distribuir de tal manera que se van hacia el polo basal de las células. Se van a encontrar en el citoplasma un retículo endoplásmico rugoso más abundante, vesículas de secreción e inclusiones lipídicas, y la proliferación de esas células del estroma va a disminuirse súbitamente. Cualquier crecimiento mamario adicional que se dé durante ese tercer trimestre va a ser secundario a la hipertrofia de las células epiteliales y al acúmulo de producto de secreción en el sistema canalicular. Vean aquí en comparación estos dos cortes de una mama lactante y una mama inactiva, en donde la mama inactiva tiene evidentemente una proporción de tejido conectivo muchísimo mayor con respecto a la mama lactante,
Y en la lactante, la proporción de tejido glandular que pues va a ser necesaria para la lactancia es muchísimo mayor en comparación con la mama inactiva. Ya para terminar, entonces, un poco sobre el proceso de producción de la leche materna. Entonces vamos a tener que hay dos mecanismos de transporte vesicular importantes o dos mecanismos de secreción importantes que van a verse involucrados en este proceso. Uno va a ser la secreción merocrina, que va a permitir la secreción del componente proteico de la leche materna. Aquí pues el componente proteico se va a sintetizar en el retículo endoplásmico liso, va a tener sus modificaciones, las modificaciones posttraduccionales que vayan a ser necesarias en el aparato de Golgi, y finalmente se empaqueta en vesículas que van migrando hacia la región apical de la célula, en donde la membrana vesicular se va a fusionar con la membrana celular y va a expulsar el contenido hacia la luz tubular. En cuanto a la secreción del componente lipídico de la leche, este va a ser por medio de una secreción apocrina, perdón, en donde, pues primero, por supuesto, se sintetiza el componente lipídico, se empieza digamos, a juntar en inclusiones lipídicas que van migrando hacia la porción apical de la célula, en donde empiezan a cubrirse de la membrana celular a medida que salen, hasta que son expulsadas hacia la luz tubular, recubiertas por ese pedacito de membrana celular que se llevaron y un poco de citoplasma, una proporción muy mínima de citoplasma. En estos dos preparados histológicos teñidos con verde rapido-ósmio, podemos ver estos puntos negros que corresponden a las inclusiones lipídicas, a material lipídico, y vean cómo a medida que las inclusiones lipídicas se acercan a la porción apical de las células, esas inclusiones son cada vez más grandes, hasta que finalmente pues, son liberadas en el sistema tubular. Pues ahí se ven algunas en la luz de los túbulos. Y ya, eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, comentarios. Muchas gracias, Juan Pablo. Si alguno tiene alguna pregunta, puede escribirla por el chat o puede abrir el micrófono. Parece que no hay preguntas. Entonces vamos a mandar el link por acá por el chat y recuerden que va a estar abierto 20 minutos para que lo llenen.